grabar. Bueno, chicos, buenas noches. Bienvenidos a nuestro cuarto encuentro de Introducción a la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de eso que es géneros literarios. Eso nos va a explicar un poquito de la otra parte de cómo entendemos la Biblia como literatura y por qué, si la entendemos como literatura, hay que tener ciertas pautas o ciertas cositas presentes cuando estamos pensando en la Biblia como literatura. Pero estaba hablando con Juan ahorita algunas cositas acerca del asunto de las normas. Yo sé que Yuli les mandó un video, pero yo les quiero de pronto como presentar algunas cositas generales acerca de las normas APA. Entonces, vamos a arrancar con eso. Le agradezco a Juan si ora para que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría, nos guíe y que podamos hoy aprender de tantas cositas que tenemos y que bueno, que los que faltan se vayan agregando. No sé si estarán terminando el informe, pero bueno, de todas maneras, que el Señor nos guíe. Adelante, Juan. Agradezco si por favor nos diriges. Bendito Padre, te damos las buenas noches y de paso las muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por habernos permitido hoy reunirnos, Señor, este grupo de estudiantes y la profesora, para aprender más de tu palabra, de lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, nos ayudes, sea el Espíritu Santo reposando en nosotros para darnos entendimiento y sabiduría, para que todo lo que se diga aquí hoy llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, que todo sea de provecho para nuestra comunidad. Los que vienen llegando, Señor, también tráelos para que se unan pronto a esta reunión y nos ponemos en tus manos, Señor. Haz tu voluntad con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, pongo en tus manos esta reunión. Amén. Ok. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para mostrarles, bueno, como los documentos que tengo y algunos ejemplos acerca de este asunto de normas APA. Estaba buscando otro ejemplo porque un profesor, déjenme a ver si yo las tengo en el celular, porque un profesor nos mandó como unas foticos con apuntes muy puntuales acerca de como de la citación de las normas, pero yo no me acuerdo que las hice. Vamos a ver si logro encontrarlas aquí. Sería genial. Eso nos los mandaron al grupo, pero se las quería mostrar y si las encuentro se las envío porque yo creo que eso puede. Ah, bueno, ya las encontré. Eh, ya encontré las dos fotos. Entonces, déjenme, las voy a descargar, que las tenía aquí en el WhatsApp. Ujú. Porque creo que de pronto eso les puede ser de ayuda. Eso es del doctorado, es el de aquí. Entonces yo las tengo en fotos, sino que no había pensado en eso, pero creo que, bueno, igual no es que nos va a demorar la cantidad de tiempo, pero sí nos puede ayudar como a que ustedes tengan, ay, no me digas que no me los va a mostrar aquí, ah, no, documentos. Bueno, ¿cómo así? Que no, ah, ya, aquí me está mostrando los enlaces. ¿Por qué no me las vamos a ver? Me debería mostrar las fotos. Déjenme y las mando porque por alguna razón aquí no me las está dejando, pero ya acá me las mostró. Espérense que les quiero mostrar esto. Ya, entonces yo selecciono estas tres. Aquí, esos son como cositas que de pronto les pueden servir. Yo las descargo de mi WhatsApp y aprovecho y se las muestro de una vez porque
Eso les puede ser a ustedes de ayuda para este asunto de las normas APA. Vamos a ver aquí. Ay, no. Descargar, descargar, descargar. Ve qué raro, porque no me deja descargar las fotos. Si no, se las muestro en el WhatsApp. Es raro, porque no me las deja descargar. Responder, reaccionar, destacar, enviar, copiar. Ah, ya. No, vamos a hacerlo de esta forma. Listo, aquí se los puedo mostrar. Entonces, mm, mm, listo. Entonces vamos a mirar aquí. Les voy a mostrar dos ejemplos. A ver cuál tengo aquí para compartirles. Bueno, ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ok, bueno. Esto es un ejemplo de APA con cuestiones de texto y título principal. Entonces, APA, por lo menos en normas, en normas como generales, espérense porque yo no sé cuánto es el interlineado. De ese sí no me acuerdo. Diseño. Vamos a ver de cuánto es el interlineado porque la verdad de ese sí no me acuerdo. Entonces, APA tiene 2.5 en superior, 2.5 en inferior, 3 izquierdo y 3 derecho, en cuanto a márgenes se refiere, ¿cierto? 2.5 arriba, 2.5 abajo, 3 y 3. Así las tiene. Entonces, en el espaciado normalmente es de doble espacio. No sé si utilizarán otros, pero por lo menos al que nosotros nos están exigiendo en la universidad es doble espacio. Y que sea, es Arial 12 la letra. Creo que se puede también utilizar Time. Ya yo me acostumbré a Arial. Entonces, cuando es un título principal o título de primer nivel que le llaman, el título va centrado, ¿cierto? Entonces, si es el título general, y ya se los voy a mostrar con el otro ejemplo que tengo aquí de un trabajo que hice especialmente que mandé ayer. Por ejemplo, el título de primer nivel arranca centrado. Cuando va a iniciar el texto, después de ese título de primer nivel, el texto siempre arranca con sangría dentro. Es decir, en mi computador, no sé cómo será en el de ustedes, pero en el mío yo le doy un espacio con el tab y enseguida me lo pone, ¿cierto? Entonces, esa es como la sangría. Siempre que se va a iniciar texto en APA es así. Entonces, cuando es un título de segundo nivel que ellos le llaman, es un título que va. Ahora, el alineado en APA todo es a la izquierda. APA no tiene justificación, todo es a la izquierda. Entonces, título de primer nivel centrado, es decir, el título como principal, si usted va a iniciar un documento y se los voy a mostrar ahorita cómo. Eh, con el texto se inicia con, como les digo acá, con tab izquierda, justificado izquierda. Eh, Este espacio yo creo que está a doble espacio. Vamos a verificarlo, pero estoy casi segura que está a doble espacio. Sí, miren, está a doble espacio, el espaciado del texto. Entonces, aquí la letra que tiene es TAI, pero uno usa, de hecho ya me acostumbré al Arial, Arial 2. Entonces, mire, un párrafo lleva entre 7 y 14 líneas, ¿cierto? De ahí, eso se considera un párrafo, 7 y 14 líneas. Aquí tiene menos, pero eso, 7, 14 líneas, hasta ahí va un párrafo. Ya más de ahí, ya no se puede por asuntos de norma. El texto de segundo nivel, miren que va alineado a la izquierda, va en negrita, eh, alineado a la izquierda y va en negrita. Pero si se va a empezar el texto después de un título de segundo nivel, sería el texto igual con tab o con la sangría ubicada y se escribe básicamente desde adentro, así como lo muestra ahí. Entonces miren que no inicia alineado con el título, sino que inicia también más adentro. El título del tercer nivel dice que es un título que va con negrilla, pero va en cursiva. Yo me imagino que un título de tercer nivel ya sería si es algo que hace parte de ese texto que se viene hablando de este título de segundo nivel. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo del título de la tabla. Esa es como lo básico o lo principal.
Espérense. ¿Muestra el cambio de hoja o no? ¿O están viendo la misma hoja que les mostré ahorita? No, señora, es otra. Ok, Hay entonces cambio de hoja. de compartir la pantalla y les muestro la otra hoja. Y les muestro la otra hoja. Esas son como las cosas básicas que de pronto podemos pensar en APA. Entonces, bueno, esta es la plantilla de la universidad por la que yo estoy estudiando. Entonces, ¿qué tienen ellos? Por ejemplo, el logo de la universidad, el nombre del programa, el nombre de la persona o del estudiante, el título del trabajo. Esta letra está en 18. Toda esta letra está en 18. Bueno, aquí tiene el nombre de la unidad, el nombre del profesor y la fecha de entrega. Entonces, miren lo que tiene. Logo de la universidad, el nombre del programa, el nombre del estudiante. A nosotros nos hicieron poner el número de la matrícula, el título el título de la tarea o de la actividad que se va a hacer. Aquí está el número de la unidad. eh, Aquí está el nombre del profesor y la fecha. Entonces, miren aquí lo que les estaba diciendo ahorita. Título de primer nivel centrado, ¿cierto? Título de primer nivel centrado. Eh, la sangría, un tap, no sé cuánto es eso pero creo que es 1.5 centímetros. Un tap, entra, ahí empieza a escribir. Está todo alineado a la izquierda y miren cuántas líneas tiene este párrafo. Entonces yo por lo menos siempre me aseguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo siempre que hago introducción, conclusión, lo que sea, yo cuento las líneas que no sea menos de 7 y que no sea más de 14. Siempre me estoy tratando de fijar en eso. Entonces miren que esta tiene 10 líneas. Título de primer nivel centrado con un tab y alineado a la izquierda tiene 10 renglones. Entonces ya aquí yo empiezo, bueno, esta tabla no, esa fue una tabla que hice, pero ya aquí que empiezo a escribir, entonces aquí les voy a mostrar lo de las citas con el autor. Título de primer nivel. ¿Cierto? Entonces, este es un título, yo creo que este título, si es de tercer nivel, debería estar en cursiva, pero yo no lo puse en cursiva. Pero miren, entonces tengo título de primer nivel centrado, título de segundo nivel a la izquierda, ya voy a empezar a escribir, lo tengo a con un tab hacia adentro. Entonces, ya lo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas tiene este párrafo. Yo aquí no estoy haciendo cita textual. Como no estoy haciendo cita textual, yo cogí un argumento del autor, lo que hice fue parafrasearlo. ¿Qué quiere decir parafrasearlo? Que a nosotros en la universidad nos pasan los documentos por Turnitin. ¿Qué quiere decir Turnitin? Que si pasan el documento, el porcentaje permitido es, por lo menos con la universidad para nosotros, es 20-21%. Si mi porcentaje de Turnitin en el trabajo se pasa del 20%, entonces ya el profesor me va a establecer una penalidad que decide cuál es. Entonces, ¿qué hago yo? Parafraseo y explico en mis palabras el concepto que entendí del autor para no tener que hacer citas textuales. De hecho, a uno le machacan mucho con eso en procure de no hacer citas textuales. A nosotros nos están machacando mucho con eso, entonces pero tiene que ser una cita extremadamente importante que yo diga, no la puedo dejar fuera del trabajo para yo hacer cita textual. Entonces, aquí, como este texto está parafraseado, al final del párrafo, yo lo que hago es que cito al autor. Uno lo puede citar de las dos formas. Yo cito los dos apellidos del autor, coma, el año de la publicación y lo pongo en paréntesis, ¿cierto? Si lo hago al final del párrafo. Entonces yo estoy escribiendo, y ya yo terminé de parafrasear el concepto que yo tenía del autor y al final del párrafo yo hago la cita del autor. Entonces aquí está la cita. ¿Qué me está diciendo eso? Que yo tomé una idea que no es mía, pero yo la describí o la expliqué con mis propias palabras. Entonces, ahí estoy haciendo una cita indirecta del autor. No estoy haciendo cita directa porque no estoy citando de manera textual. ¿Cómo es una cita textual? Entonces, si yo voy a hacer una cita textual, yo tendría que hacer lo siguiente. Bueno, no sé, yo pongo lo siguiente. Entonces, yo esto lo pongo a un solo espacio y yo toda la cita la corro hacia adentro. Vamos a ver si me da aquí.
Sí, debería ser así, más o menos. Eso si es una cita textual que tiene más de 40 palabras. Si es una cita de 40 palabras, yo la pongo entre comillas y cito al autor, de menos de 40 palabras. Pero si es una cita que tiene más de 40 palabras, entonces yo la coloco a un solo espacio. En el tag que escribo, la pongo toda, sí, toda hacia acá. No es como aquí que yo normalmente empiezo y ya lo demás sigue alineado a la izquierda. O sea, después del tag sigue alineado a la izquierda. Aquí no. Cuando es cita textual, toda tiene que ir alineada dentro del tab y es a un solo espacio, si es cita textual. Como la mía no era textual y era cita indirecta, entonces yo la dejo normalita. Ah, bueno, y si es cita textual, entonces esta cita del autor va igual, ¿cierto? Mejía y no sé qué, va igualita. No le voy a cambiar nada, simplemente que como es textual, yo la pongo con el tab toda completa, la pongo a un espacio y le pongo la cita del autor. Como esta es indirecta, entonces yo explico el concepto que he entendido de lo que el autor me está diciendo, que es normalmente lo que van a hacer ustedes porque no tienen que hacer cita textual por el formato que les entregué del trabajo. Entonces usted parafrasea, no sé qué, explica y si es necesario, pone eso. Entonces, aquí, donde dice referencia local, yo estoy colocando una cita narrativa o una cita dentro del texto. Es decir, yo voy a explicar algo que dice el autor, pero voy a hablar del autor al principio. En la cita anterior yo puse al autor al final, aquí y acá. Entonces, como lo puse al final, yo pongo entre paréntesis el apellido del autor, la coma y el año de publicación. Si no hay año de publicación, después de esa coma se pone S punto F punto, es decir, sin fecha, ¿cierto? Cuando no hay año de publicación, en fin, se coloca así, el apellido, coma, S punto, S punto F punto y se cierra el paréntesis. Es decir, en vez del año yo pongo sin, SF que significa sin fecha y la pongo en minúscula. Entonces, aquí yo estoy diciendo, Gómez y del Valle por medio de la investigación, yo voy a explicar lo que dice el autor, pero va a ser una cita narrativa dentro del texto. Es decir, lo voy a explicar igual con mis propias palabras, pero voy a arrancar dando la explicación del autor. Acá yo arranqué dando la explicación, pero como no cita al autor desde el principio, por ejemplo, en una investigación realizada con enfoque cualitativo, yo empecé a hablar, a describir, pero yo al autor lo cito al final, es la cita indirecta. Acá también estoy haciendo una cita indirecta, pero estoy iniciando con el concepto que ellos tienen. Entonces pongo Gómez y del Valle por medio de una investigación, y ahí explico. Como lo estoy citando o lo estoy haciendo en una cita narrativa dentro del texto, entonces los apellidos del autor o de los autores yo los coloco fuera del paréntesis. Entonces, si fuera un solo apellido, coloco Gómez, eh, Gómez, entre paréntesis 2021, coma, y sigo escribiendo. Como son dos autores, pongo Gómez y del Valle. Si son más de dos autores, yo pongo Gómez, et, et, espacio, al, es decir, et al, aquí se la voy a escribir para que la vean. Es así. Et al, creo que, no, bueno, ahí se puso en mayúscula porque hay un punto, pero si son más de dos autores, uno pone et al, que quiere decir que hay más autores, ¿cierto? Que ese está sin mayúscula, esta sigla. Esta es la que quiere decir que son más, se las voy a poner en amarillo para que la puedan ver. Eso quiere decir que son más de dos autores. Si son dos, se pone apellido y el otro apellido. Si son más de dos, se pone et al. eh, por ejemplo, aquí sería Gómez et al, entre paréntesis, el año de publicación porque es una cita narrativa, ¿cierto? Si es una cita como esta que dice Henao y Hernández, entonces se pone Henao, coma, et al y se cierra el año de publicación y se cierra el paréntesis. Entonces, miren la diferencia entre las dos citas cuando una es al final de la explicación que yo doy del párrafo y otra es al principio. O no necesariamente tiene que ser al principio, cuando se está citando al autor en medio de la narración del texto, de la explicación que usted está dando. Entonces, la mayoría de las citas mías aquí son así. Miren, eso. Entonces, eso cuando tiene que ver en cuanto a citas. Bueno, ahí tienen conclusiones otra vez.
título principal, centrado, primera línea con sangría y las demás a la izquierda. En la bibliografía, entonces yo empiezo alineado a la izquierda, pero el resto del texto va con la sangría. Aquí, a mí me dice que eso es, no, perdón que aquí no es, a mí me la muestra por otro lado. Entonces me dice que, ay, a ver, aquí me dice que es ajustes avanzados del párrafo. Entonces aquí me dice, el mío lo pone como especial y yo lo pongo como suspendido. Entonces ese suspendido es que se inicia de este lado y lo demás queda como con la sangría hacia adentro. Esa es para la bibliografía. Les voy a mostrar las 3 foticos que descargué, que eso también de pronto les puede ayudar. De hecho, las fotos, parece que eso lo tengo en el WhatsApp, porque las acabo de descargar. Entonces, vamos a compartirles otra vez pantalla. Miren que lo que pasa es que como no es que uno las use, cuando uno las usa más seguido, ya, a uno se le acaba la cosa con la APA, porque yo no soy fan de las normas APA, pero cuando las empecé a utilizar, yo, bueno, la verdad es que son fáciles, pero no me gustan. Ya eso es una cuestión personal. Entonces, miren, aquí dice citas directa, corta, que es menos de 40 palabras, y larga, que es más de 40 palabras. Corta. Si es cuando el énfasis va en el autor, uno dice, bueno, para Páez, que era lo que yo les estaba citando ahorita, dentro, para Páez, el autocuidado se define como se escribe y se pone, bueno, eso es otra cosa. Yo empiezo con el apellido del autor, explico la definición y o no pongo el año ahí, sino que lo pongo al final, ¿cierto? Eso también lo puedo hacer. Si es una cita de menos de 40 palabras, que es una cita corta. Dice, algunos autores han definido la otra forma de hacer la cita, que cuando va abajo, doy la definición y pongo los datos. Aquí hay página porque puede ser que sea una cita textual, ¿cierto? Cuando hay página, cuando usted cita la página en el escrito, es porque es una cita textual. Entonces, se escribe la definición, se menciona a los autores, se escribe la definición y después de la definición, entonces se hace la cita, que fue la que yo les mostré ahorita. Pérez, coma, el año, la página, si es una cita textual. Si no es una cita textual, entonces uno simplemente pone el año y ya. Acá dice que es una cita larga, entonces uno dice, para Pérez, el autocuidado se define como, pone 2 puntos, pone el párrafo, como yo les decía ahorita, todo con sangría, con un espacio, y al final pone la cita, el año. Si lo va a colocar con el apellido del autor, entonces coloca igual, pero no va a colocar para Pérez, sino que un estudio que se realizó en tal fecha definió el autocuidado como. Escribe la definición y al final hace la cita. ¿Cómo va la cita? Paréntesis, apellido, coma, año de publicación y cierra el paréntesis. Si no tiene año de publicación, se coloca sin fecha. Entonces vamos a mostrarles otra foto porque les descargué 3 que él nos había mandado, que creo que les puede de pronto echar una ayudadita con eso. Bueno, esta creo que es la misma. Ya se las voy a mostrar. Es esta. Miren, entonces los tipos de cita, que era lo que yo les mostraba ahorita, ¿cierto? El énfasis del autor, para Pérez, el autocuidado, tu papá escribe. Y esto es como se las mostré ahorita, que era como una cita narrativa. Entonces, para Pérez, 2009, se pone el año enseguida y se escribe la cita. Autores como Pérez, 2009, también, y se pone el resto de la cita. Cuando el énfasis va en la idea, se escribe la idea, que es cuando parafraseamos y al final colocamos la cita, ¿cierto? Entonces, mire que ahí están los 2 ejemplos y vamos a mostrarles. Cambié la diapositiva, ¿cierto? La foto, ok. En esta última, lo que nos está diciendo es cómo se usa el et al, cuando les dije ahorita que son varios autores, en la referencia. Entonces citamos. Carlos no sé qué. Primera cita,
Suárez y Rodríguez 2009. Esto sí es un autor, máximo dos autores. Pero si es una cita de tres autores en adelante, entonces se cita Sánchez et al, coma, 2018. Entonces miren que las citas son diferentes. Et al, casi no lo sé pronunciar, es cuando es más de dos autores. Entonces, esas son las cositas como sencillas que ustedes deben tener en cuenta para el asunto de la citación. ¿Qué me interesa a mí? Que citen bien dentro del documento. Bueno, que citen bien dentro del documento y también que coloquen la bibliografía. La bibliografía, ¿cómo se cita? Se ponen los apellidos, por ejemplo, Espitia, coma, la inicial del nombre, Espitia, coma, y en la I se coloca el punto, se abre un paréntesis, se escribe el año de publicación. Después del año de publicación, ve, no sé por qué se las quité. Espérense un momentico para mostrársela, que eso era otra cosa que le iba a explicar y se me olvidó. Pero espérense y se las muestro para que la vean. Que eso también es muy sencillo de citar. Aquí. Entonces se pone, mírenla cómo está aquí. Se pone apellido, aquí porque son dos autores. Vamos a buscarles una que tenga uno. Ninguna tiene uno. Bueno, no importa. Entonces dice, apellido, coma, inicial del nombre. Si son dos autores, se coloca igual como les decía ahorita. Betancourt, coma, la inicial, punto, y el otro apellido, coma, la inicial del nombre, paréntesis, el año de publicación. Si son más de tres, normalmente si son más de tres autores, yo prefiero citarlos, pero a veces creo que uno puede hacer uso del et al también en la bibliografía o en las referencias. El título del libro, el artículo, la revista, lo que sea, va en cursiva. Entonces, el título solo el título de la revista, del artículo, del libro, de lo que sea, se coloca en cursiva. Lo demás se coloca normal. Entonces, ya después del título se coloca, si tiene editorial, después de la editorial, el lugar de publicación, y si tiene el enlace lo coloca. Nosotros nos acostumbraron a colocar el enlace, pero no tiene que colocarlo. Entonces, esa es para la cita bibliográfica. Entonces, miren que es muy sencillo, lo que pasa es que uno tiene que hacerla como en práctica. Pero realmente esa norma, aunque a mí no me gusta, me parece que es muy sencilla de citar. De hecho, me parece que es hasta más sencilla que la de la Chicago, porque cuando uno hace citas a pie de página con APA, lo que hace es porque es una cita aclaratoria, pero en APA uno no hace cita a pie de página, que era lo que había que hacer con Chicago y con Icontec, ¿cierto? Que era cita a pie de página, uno colocaba los datos del autor, ta. De hecho, allá el año iba al final, aquí el año va al principio. Entonces, esas son como las cositas generales de lo que tienen que ver con APA eh, para las citas en medio del texto. Me interesa que citen bien dentro, ¿cierto? Que usted se acostumbre a citar algo, si no es suyo, que lo cite. Caterine, adelante. Muchas gracias. Una preguntita, bueno, dos. Ay, no sé por qué no me sirve la cámara. Bueno, eh, una es, bueno, teniendo en cuenta para la bibliografía, que tenemos solamente un capítulo del libro Ujú. y no tenemos la edición, todos los datos que están en la primera hoja del libro, en la contraportada o portada. Entonces la pregunta es, ¿buscamos Sí. esa Por información favor. en internet? Sí. Listo. Normalmente, a nosotros normalmente nos entregan capítulos de libro. A veces nos entregan un artículo, casi nunca nos entregan como, no sé si es un capítulo, no nos entregan toda la información completa. Entonces lo que yo hago es que por medio del autor o yo busco el resto de información en internet. Entonces, si no la encuentro completa, pues ya no la cito lo que encuentre, ¿cierto? Pero si la encuentro, normalmente yo procuro buscarla en internet. Entonces, sí, yo sí preferiría que ustedes se tomaran la molestia de buscar la información eh, en internet, ¿cierto? O si no, pues no hay problema, porque igual yo les entregué solamente un capítulo, pero si usted la puede buscar, de hecho, a mí se me olvidó darles la información de cómo es que, del libro. Entonces, para el segundo informe, eso es otra cosa también, nosotros habíamos dicho que nuestro segundo informe era y es mejor hablar esto de una vez. Perdón, Caterina, que tenías dos preguntas y te contesté Sí. y No, estaba la pensando otra tiene que ver también con la citación de solo
como vamos a citar una única vez y a solo este autor, Ujú. entonces, bueno, aplicamos todo el rigor, ¿sí? Todo el Sí, rigor de la yo norma. prefiero que sí. Sí, Ok, yo prefiero que sí. ok. Sí, igual vas a poner la cita del autor, entonces, como es una sola cita es más fácil, ¿cierto? Solamente vas a Sí, citar un autor, no necesitas más, entonces es más fácil. A gracias. ver, con gusto. Bueno, por alguna razón que no me acuerdo, Caterine me hizo acordar de la segunda, de la segunda entrega del informe de lectura, entonces mejor. El segundo informe de lectura es para nuestro séptimo encuentro y según esto, nuestro séptimo encuentro es, ya les voy a decir cuándo. Encuentro número, todavía tenemos tiempecito. El encuentro número 7 es para el 29 de agosto. No, 29 de agosto. No, ¿cómo así? Encuentro 4. Hoy estamos a 19. Ah, sí, es que nosotros tenemos 2 clases semanales, con razón. 19. Sí, señor, usted tiene 2 semanas más o menos. Ese es para el último, esto es jueves. Entonces, eso sería, estamos a 19, es para el 29, es decir, 10 días a partir de la fecha. Hoy les voy a publicar el segundo capítulo o el capítulo para el informe de lectura. Después de eso, nosotros tenemos exposiciones. Vamos a aprovechar y hacer eso de una vez antes de que se me olvide, porque eso es otro material que les tengo que mandar. Nosotros tenemos exposiciones a partir del 5 de septiembre, aunque de pronto se la podemos correr un poquito. Bueno, para montarles el material también eh, se supone que las exposiciones empezarían a partir del 9, pero yo creo que lo podemos hacer en nuestro 10.º encuentro porque aunque él quedaría a 2 encuentros del final, en ese encuentro número 12 ustedes van a trabajar con lo que han hecho en el curso, no tienen que buscar tanta información como externa. Entonces yo creo que sí estamos bien con la fecha. Juan, adelante. Gracias. Profesor, es que dentro del video que nos enviaron, Ujú, en el tema de las márgenes, ujú, dice que todas las ujú, 4 a ujú. 2,54 centímetros. Háganlo así entonces. Si se ¿Sí? las mandaron, sí. Si en el video que les Porque mandaron, sí, es háganlo que así. de las Sí. cosas que sí quedaron claras en ese video fue ese detalle. Ok, entonces háganlo así. 2,54 fue lo No que hay ningún mandaron. problema. Sí, Entonces, esa es no la sé, forma. Yo no se los sé por mostré qué como no lo estamos pusieron una utilizando. pulgada. Yo se los mostré como lo estamos utilizando con el formato de la universidad. Entonces, sí. De hecho, yo creo que 2.5, 54 por todos lados. Pero en el formato de la universidad nos los mandaron así y yo así lo dejé. Yo no lo volví a cambiar. Entonces, pero háganlo como les están explicando en el video. Pero sí les quedó claro, sí les sirvió la explicación con el tema de las citas. Sí, profe. Gracias. Ok, listo. Vamos a Bueno, mejorarlo. bueno, entonces ya ahí tienen para que, ya para el segundo informe, ya entonces tengan como en cuenta eso. Yo les voy a montar las fotos que nos regaló el profesor, se las voy a montar en la página como para que las tengan ahí. Bueno, queridos míos, antes de seguir, yo quiero que ustedes me digan cómo les fue. Ya todos han tenido que hacer la lectura porque, o sea, a usted no le va a dar tiempo después que termine la clase de leer todo el capítulo para montar el informe. Eso es una mentira, ¿cierto? Entonces, ya todos han tenido que leer. Entonces, yo sí quiero saber, quiero que me cuenten cómo les fue con la lectura, cómo fue la experiencia de hacer el informe con el formato que les di, porque ese formato me pareció muy chévere y tiene preguntas muy específicas. Entonces, quiero saber cómo les fue. Así que, no sé, ¿quién quiere empezar a contarme cómo le fue? Y ya entonces, esta hora, ya entonces hablamos de géneros literarios. A ver, cuéntenme cómo le fue. Juan Carlos, adelante. Ah, no, Juan Carlos tenía la mano levantada. Listo. Caterine, otra vez nos levantó la manito. Cuéntanos cómo te fue con la lectura. Bueno, para mí leer a John Stott siempre es muy gratificante. Me Ok. gusta mucho leerlo. Me parece que es profundo, conciso y digamos, me parece que hace un poco más fácil el comprender ciertos aspectos de la doctrina bíblica.
Por Sí. ejemplo, a veces, digamos que en lo personal, yo tenía dudas con Ujú. respecto a, y de hecho yo lo puse en el primer foro, y es que yo entiendo, bueno, lo que creo en este momento, y pues lo que leyendo a John Stott me lo confirmó más, es que tal cual la Biblia no, o sea, el argumentar la autoridad de la Biblia no tiene que ser algo como religioso o como impuesto, sino más bien el entender como la sencillez y la claridad en la que ella misma está escrita. Entonces, yo creo que a veces dentro de algunos círculos religiosos de cualquier denominación, a veces tendemos a justificar la autoridad de las escrituras sin los argumentos válidos, creo yo. Entonces, yo pienso que la Biblia no fue dictada como tal. O sea, yo creo que es inspirada y entonces esto lo Es otra pone. cosa, exacto. Exacto. Entonces, a mí me gusta una frase de esto, de hecho, es la que yo cité, porque él dice que no, o sea, que todo lo que está en la Biblia, pues es verdad, pero debe estar dentro de su contexto, o si no, no es verdad, ¿sí? Entonces, porque, digamos, a mí me venían muchos ejemplos y muchas maneras en las que erróneamente se ha tomado la escritura para argumentar cosas ilógicas o cosas injustas. O es el hecho de leer de largo la escritura y decir, todo esto es palabra de Dios y está bien. Entonces, por ejemplo, leer críticamente a Esdras, ¿sí? Entonces, hay cosas allí que no son las correctas. Hay cosas que son verdad y que están ahí plasmadas, pero que los hombres ponen en boca de Dios, como también leer digamos, los últimos escritos, pues, de Pablo, y verlos fuera de contexto, entonces se generaliza como el hecho de que una mujer debe callar y muchas otras de las cosas, si no entiendo el contexto y si no entiendo qué pasó con la escuela de Pablo y demás. Entonces, a mí me parece que estos autores, o por lo menos este autor tan serio, me brinda a mí todos esos argumentos para poder realmente tener esa claridad y poder, digamos, debatir sanamente, puntualmente esos aspectos que a veces por personas o denominaciones legalistas malinterpretan la palabra y dicen, no, es que es así, y parece, y hacen como que entender a las personas, y hay mucha gente que lo pelea así. Mi pastor me dijo, o en mi iglesia dicen, es que es así, es que la Biblia es la palabra de Dios y es así, y no más. Pero están diciendo una frase que es cierta, pero la están argumentando de manera errónea. Entonces, o la están argumentando de pronto con argumentos externos. Por ejemplo, el otro día pasó, ya termino con esto, pasó una persona por el barrio y decía que era testigo de Jehová. Entonces decía, ustedes están adorando al Dios Sol. Los católicos y los cristianos están equivocados porque están adorando al Dios Sol. Y mire, el fin llegó hoy. O sea, y eso fue hace como 2 semanas. El fin del mundo ya es, bueno, no hoy, sino estaba dando una fecha allí. Entonces yo digo que es muy enriquecedor el poder también argumentarnos con, no solamente con de pronto las predicaciones que uno puede escuchar, sino con la lectura de este tipo de autores. Entonces, pues gracias por ponernos a leer a John Stott. Sí, ahorita regresando les voy a mostrar algo, se los voy a mostrar muy rápido, algo que se llama recorrido interpretativo y básicamente el recorrido interpretativo, eh, estoy pensando de qué libro lo saqué, pero básicamente el recorrido interpretativo tiene que ver con el asunto de cómo entendemos la Biblia en su contexto y es muy importante eso que Caterine dice porque eso es un error de interpretación gravísimo porque sacamos el argumento fuera de donde se entendió inicialmente. Entonces, por ejemplo, ese asunto que ella mencionaba de Pablo, ¿cierto? Que las mujeres callen en la congregación. Eso no se puede entender sino a la luz de la época en la que Pablo estuvo, porque, pues, o sea, eso hoy no tiene ninguna finalidad de entenderlo fuera del contexto. Ahorita se lo voy a mostrar. Adriana. Buenas noches. Bueno, a mí sí me gustó mucho la lectura.
Me gustó mucho la lectura y siempre me ha causado curiosidad esa pregunta que él hace pues al inicio del texto sobre todo. Porque que si la Biblia es una autoridad, sí, claro, o sea, para nosotros es supremamente claro que la Biblia es autoridad. Pero Ujú. ¿cómo es posible que esa autoridad que nosotros tenemos, en lugar de unirnos, sea precisamente lo que nos divide, sea justamente lo que nos separa? Es un peligro ese poder que nosotros tenemos pues, a través de nuestro Padre que nos ha dado de poder interpretar, porque pues hay personas que interpretan mal y eso es completamente peligroso, por eso hay tanta discordia y tantos problemas entre los mismos cristianos, como lo dice él aquí, porque eh, los que no son cristianos, porque quieren creer, ya no quieren que se les hable, ya ellos ven que nosotros mismos nos estamos peleando por supuestamente la autoridad que tenemos y esa autoridad pues es lo que nos lleva a estos problemas y discordias y cada vez los no creyentes se alejan más. Al ver eso, Exacto. eso sí me ha causado siempre mucha curiosidad. No, no debería de ser así, ¿cierto? Exacto, no debería ser así, esa autoridad debería unirnos y deberíamos ver, o sea, estar enfocados todos como hacia lo mismo, pero pues no es así. Ok, sí, eso es. Una persona más, me gustaría que una persona más compartiera cómo le fue con la lectura, por favor. Juan, adelante. Gracias. Sí, pues me gustó mucho la forma en que con un lenguaje muy sencillo, no entro en tecnicismos ni literarios, ni filosóficos, ni teológicos complejos, que a veces un solo término lo deja a uno perdido de todo lo demás. Eso me pareció muy didáctico, si se quiere decir, la forma en que lo manejó, la forma tan clara, tan simple, tan sencilla, tan diáfana de explicar cómo la Biblia en sí misma es autoridad, cómo hizo Dios con sus escogidos para la escritura, sin meternos, sin complicarnos la vida con unos términos que a veces, lo que decía Adriana, hace por un malentendidito de una palabra confusita, podemos agarrarnos para desviar todo el argumento de uno o de otro. Sí, Y es nada, terrible es eso, cierto. ¿no? Eso es lo que no debe pasar, eso no debe estar porque pues simplemente no debe estar, no debe ser lo que estamos llamados. Me pareció muy bueno, Casi nada, ¿cierto? sí, Ajá. Gracias, Juan, muchas gracias. gracias. Adelante, Benito. Sí, buenas, señor. A mí me llamó mucho la atención la forma como él describe los tres énfasis de revelación, Ajá. inspiración y autoridad, ¿verdad? También me llamó mucho la atención en la forma en que él menciona que Dios escogió a personas normales, ¿verdad? Pero que ese escrito lo hicieron por medio de esa inspiración, ¿verdad? De Ok. esa inspiración divina de lo alto. Y quiero hacer énfasis en que él menciona a Jesús como autoridad donde Jesús, la cima, la plataforma donde Jesús se formó y tomó tanta autoridad fue porque Jesús, él lo menciona como que Jesús tomó esas citaciones del Antiguo Testamento para poder este, tener esa esencia y esa autoridad total en su ministerio. Entonces, eso me encantó mucho, Señor. Ok, muchas Entonces gracias. Jesús se movía por encima de con esa autoridad, con esas citaciones que Jesús hacía en el Antiguo Testamento y creo que eso es muy resaltante. De hecho, nuestra segunda lectura va a tener que ver con eso, con este tema de Jesús como la autoridad de la Biblia. Hay, bueno, este libro se llama Conociendo a Jesús a través del Antiguo Testamento. Qué pena, estaba como pensando en el libro y se los quería, que tiene que ver con eso que mencionó Benito, con el asunto de Jesús en
el asunto de cómo se atraviesa la Biblia, ¿cierto? Creo, estoy casi segura, creo, si no la cambio de aquí a que le toque la lectura, pero si no la cambio, va a ser esta lectura. Este autor también es muy bueno, que es Christopher Wright, y es Conociendo a Jesús desde el Antiguo Testamento. Y estoy pensando en un capítulo que me llamó la atención, que es para la próxima lectura, que es Jesús y la promesa del Antiguo Testamento. Entonces, si no la cambio, probablemente va a ser esa. Antes de irnos a descanso, yo les quiero mostrar lo que les decía ahorita, que nos comentó Caterine, y es el asunto de el recorrido interpretativo, porque es bien importante tener en cuenta este asunto del contexto, ¿cierto? Si uno saca el texto del contexto y de muchas cosas se han pegado ahí para hacernos o para tergiversar el mensaje de la Biblia. Vamos a ver que ya yo lo abrí aquí. Vamos a ver si está. Listo, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Voy a tratar de explicárselo lo más rapidito posible para que ya nos podemos ir al descanso. ¿Sí la están viendo? Ok, Sí, entonces, señor. ¿en qué consiste el recorrido interpretativo? Básicamente, el recorrido interpretativo tiene que ver con cómo entendemos la Biblia desde el contexto, ¿cierto? ¿Cómo así? Dice que el proceso de interpretación y cumplimiento de la Biblia es como emprender un viaje, ¿cierto? Un viaje que usted planea desde el principio para que ese viaje llegue a su final. Entonces, este viaje, digamos que tiene varias etapas. Tiene una primera etapa o un primer paso, que es comprender el texto en el pueblo de los receptores. Si ese texto del que habla Caterine lo predican de forma literal, caramba, vamos a tener problemas, porque nosotros no podemos interpretar de manera literal ese texto de Pablo ahorita, de decir es que las mujeres tienen que callar en la congregación. ¿Cómo explica uno eso si hay mujeres que son pastoras? Si hay mujeres que predican, si hay mujeres que enseñan en la iglesia, ¿cierto? Entonces, eso puede ser un problema. ¿Por qué? Porque ese texto hay que entenderlo en el contexto o en el pueblo de los receptores. ¿Qué era lo que Pablo quería decir en ese momento? Un profesor nos explicó ese texto y nos decía que en ese momento era una manera de proteger a las mujeres, ¿cierto? Hoy no se va a entender de esa forma. Eso hay que leerlo en el contexto. Entonces, aquí nos hacemos una pregunta, y es: ¿qué significa el texto para los receptores bíblicos? Uno no puede hacer un trabajo de interpretación bíblica sin entender qué significa el texto para los receptores bíblicos, porque hay que tener en cuenta que nosotros no somos los primeros lectores, ni somos los receptores bíblicos. Los receptores bíblicos fueron las personas en la época a la que se les escribió directamente el mensaje, ¿cierto? Y nosotros no podemos desconocer eso. No quiere decir que la Biblia no aplique a nuestro contexto ni que aplique para nosotros, porque sí lo hace, si no, no estuviéramos nosotros aquí, pero también quiere decir que hay un público inicial al que se le escribió, y hay que tratar de entender cómo ese público inicial entendió esto. Eso es fundamental, ¿cierto? Segundo paso o segunda pregunta. Nosotros tenemos que medir la anchura del río que hay que cruzar. ¿Por qué la anchura del río? Porque entre ese tiempo y nosotros hay muchas cosas en medio que, como dice ahí, nuestra cultura no es la misma cuando se escribió la Biblia, ni en la época grecorromana, ni en la época del Antiguo Testamento, que se escribió en todo el Medio Oriente, ¿cierto? Entonces, tenemos diferencia de cultura, diferencia de lenguaje, diferencia de tiempo, diferencia de situación, y se está hablando de un pacto en ese momento. Entonces, hay que pensar qué tan ancho es el río que hay que cruzar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Hay muchas. Entre esas diferencias está la cultura, el lenguaje, el tiempo, las situaciones, todo. La Biblia se escribió en un contexto específico para personas específicas por una razón específica. Por esa razón hay que entender primero qué fue lo que entendieron los lectores, a ver cómo traducimos eso a nuestro tiempo. ¿Qué pregunta hay que hacerse ahí? La que les acabo de mencionar. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Tercera pregunta o tercer paso. Ya dijimos, hay que entender la Biblia, o hay que pensar en qué significó el texto para los lectores o los receptores bíblicos iniciales, cómo comprendemos el texto en el pueblo de los receptores, cuál es la anchura del río que hay que cruzar, es decir, todas las diferencias que hay entre ellos y nosotros. Y tercero, ahora ver cómo cruzamos el puente. ¿Cierto? Hay un puente de principios que hay que cruzar, que es un tema hermenéutico. ¿Qué quiere decir hermenéutica? Interpretación. Pero interpretación no es decir lo que yo creo que el texto dice. Interpretación es entendiendo el texto en su contexto, ahora cómo esos principios los aplico acá, ¿cierto?
se puede sacar una enseñanza de ese texto que mencionaba Caterine, de que por qué las mujeres no debían hablar en la congregación, ¿cierto? ¿Por qué? Si lo entendemos en el contexto y traemos algunos principios que nos pueden servir acá, probablemente, como nos decía un profesor, que era un asunto de protección, ¿cómo lo traemos y lo explicamos? Porque si en este momento usted dice de forma literal que las mujeres tienen que callarse en la congregación, pobre señor o pobre persona que diga eso, yo no creo que una mujer se atreva a predicar ese texto de esa forma, pero si va a ser un hombre que lo predica, le van a caer porque es que es un machista, porque no sé qué, en fin, ya imagínense la cantidad de cosas que le van a decir, ¿cierto? Entonces, si yo lo entiendo en el contexto inicial, si yo pienso en las diferencias que hay entre ellos y nosotros, ahora yo tengo que pensar en cómo cruzo ese puente. Ese puente es el asunto hermenéutico, cómo lo entendemos ahora. Hay que cruzar el puente, ¿cierto? Hay que cruzar desde el tiempo de ellos hasta el de nosotros. Por eso está ese puente entre los receptores bíblicos iniciales y nosotros. Por último, bueno, y la pregunta ahí, ¿cuál es el principio teológico que subyace en el texto? Ese principio teológico es el que nos va a permitir hacer ese cruce de puente entre el contexto inicial y nuestro contexto, ¿cierto? Porque ese principio quiere decir que eso traspasa cultura, lenguaje, tiempo, situación y todo. Un ejemplo, estamos hablando de misericordia. Resulta que la misericordia de Dios aplicaba para ellos allá y usted puede hablar de misericordia en los 5 continentes, ¿cierto? Usted puede hablar de misericordia en el continente europeo, en el continente asiático, usted puede hablar de misericordia en el continente americano, usted puede hablar de misericordia en cualquier continente porque le van a entender que es misericordia, ¿cierto? Eso es un principio que es básico y que se entiende, un principio que traspasa cultura, lenguaje, texto, y si el pasaje habla de principio, entonces va a ser muy fácil si el pasaje tiene ese principio, va a ser más sencillo pensar en ese principio del texto, cuál es el principio teológico del texto y cómo lo aplico aquí ahora. Entonces, ese principio teológico o principio hermenéutico es lo que me va a ayudar a cruzar el puente. Por último, comprender el texto en nuestro pueblo. Entonces, miren todo lo que hicimos. Entendemos el texto en su contexto, entendemos las diferencias entre ellos y nosotros, cruzamos el puente de los principios, que es cuál es el principio teológico que yo puedo sacar de ahí que se puede aplicar acá, y ahora es cómo los cristianos deberían aplicar, cómo los cristianos de nuestros días deberían aplicar ese principio teológico, ¿cierto? Entonces, miren todo lo que uno hace para no cometer ese tipo de errores de los que ustedes hablaban ahorita con el asunto de la autoridad de la Biblia, ¿cierto? Puede ser verdad, pero si no se entiende en el contexto y si el texto se saca, va a perder relevancia, por decirlo de alguna manera, porque no nos va a ayudar a pensar en que yo tengo que tener en cuenta ciertas cosas. Por eso se cometen esa cantidad de errores es que, otra vez, con el mismo texto, las mujeres callen en la congregación. A mí me van a predicar eso en esta época y me lo tienen que predicar como es, ¿cierto? Porque si él, piensen en una persona que sea bien machista, ese texto le cae de pedrada. ¿Por qué le cae de pedrada? Porque es que una mujer no puede hablar en la congregación, punto, ya. ¿Qué le va a explicar? Le va a decir lo que quiera porque lo descontextualizó. Entonces, como le va a decir lo que quiera, él se puede agarrar simplemente de ahí, lo saco del contexto, es decir, no me importa entenderlo en el contexto original, no me importa pensar en las diferencias entre ellos y nosotros, no me importa sacar un principio que aplique para ellos y que aplique para nosotros, y no me importa pensar en cómo lo pueden aplicar las mujeres, bueno, las mujeres no, cómo lo pueden aplicar la congregación en este momento. Entonces, miren cómo uno, desconociendo la verdad de la Biblia, cómo uno puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, simplemente, bueno, simplemente no, porque es algo bien serio, son cosas que hay que tener en cuenta con este asunto de la Biblia, ¿cierto? Eso le ayuda a uno a no cometer ese tipo de errores, ¿cierto? A decir cosas que la Biblia no está diciendo porque yo estoy desconociendo cómo se entiende la Biblia desde el inicio, ¿cierto? ¿Que la tiene autoridad? Claro que la tiene, pero ¿cómo la estás entendiendo tú o cómo la estás interpretando tú, ¿cierto? Entonces, gracias, Caterina, por hacerme acordar de eso.
y ya con eso acabamos el paréntesis. Total que no hemos hablado de géneros literarios. Bueno, chicos, nos vamos a ir para nuestro descanso. 8:15 en punto nos vemos y ya, pues si no terminamos de géneros hoy no importa, pero ya por lo menos arrancamos con el asunto de géneros literarios hoy. Entonces, ya enseguida, en 10 minuticos nos vemos. ¿Listo? Profe, una cosita, esas presentaciones, por lo menos esta está muy buena, muy práctica y casi siempre nos das presentaciones que las puedes compartir. ¿Es Yo se posible? las, ¿Me compartes, yo por se favor? las yo se las voy a ir montando. Creo que me atrasé un poquito, pero yo voy a procurar ir montándole las presentaciones de las clases. ¿Listo? Entonces, eso sí, con la condición de que no las van a repartir. Eso es para ustedes, para mi curso. ¿Listo? Señora, Entonces, gracias. con esa condición se las comparto. Claro que sí, Kate, con mucho gusto. Bueno, ya nos vemos. ¿Ves? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de géneros literarios. Vamos a ver qué es eso con qué se come, eso para qué sirve, eso qué es, ¿cierto? Yo creo que ustedes de pronto han hoy escuchado hablar un poquito de qué es eso de géneros literarios, ¿cierto? ¿Quién ha escuchado esas dos palabritas juntas y si la han escuchado, qué creen ustedes que podría ser géneros literarios? A ver qué piensan. Lo que se les ocurra. No necesito la super respuesta correcta, no. Cuéntenme lo que conocen, lo que han escuchado y ya aquí vamos a ir armando conceptos. Adelante, Juan. Sí, pues por supuesto que uno, después de cierta edad, ya ha escuchado hartas veces ese término. Eh, y pues no sabría definirlo correctamente, pero pues se entiende que se refiere a las diferentes formas de Ajá, escritura, ok, muy diferentes bien. estilos, diferentes estructuras literarias en las cuales puedo abordar o hacer un texto. Total. Y, bueno, infinidad, novela, el documento, el tema de investigación, el texto científico, bueno, infinidad de formas, ¿no? Incluyendo Ok. la parte gráfica. Los cómics, por ejemplo, son una forma literaria muy, muy, muy gráfica, donde Ujú. expresa Y casi que, nueva también. Bueno, no sé qué tan nueva sea, pero sí es algo que está de alguna manera marcando tendencia, por lo menos por los jóvenes, ¿cierto? Entonces, sí, entonces, y ve que casi que solo con las figuras ya están diciendo todas las palabras que están ahí. Entonces, creo que a eso se refiere, o sea, se podría explicar, ¿no? De alguna forma lo que significa géneros literarios. ok, Juan, muchas Bueno, gracias. A ver, ¿quién más? ¿Quién más ha escuchado algo, no sé, algo que se les ocurra al Bueno, respecto? bueno, género literario, ya. Ya, Miguel. Ajá, dale. Géneros literarios es básicamente los diferentes clases las diferentes clases de géneros en que se dan el narrativo, encontramos el lírico, Diferentes encontramos tipos de también literatura, el ¿cierto? dramático, o sea, los diferentes géneros en que se Ok, divide. ok, muchas gracias. Una última participación. Yo, señor. Adelante, Sergio. Bueno, normalmente géneros literarios, ¿cómo es? Es la categoría en la que se especifican los textos. Ok, sí, cierto. ¿Cómo se están escribiendo los textos? Bueno, hay géneros y en este caso subgéneros. Aquí se me olvidó colocar uno, pero igual se los voy a explicar. Entonces, aquí los tengo. So, vamos. Aquí. Listo. ¿A qué hacen referencia, a qué hace referencia esa diapositiva? ¿Qué deporte es? Voleibol. ¿Cómo se juega? Pegándole la pelota con los antebrazos. Listo. Con Grupos las de manos, seis ¿cierto? Se personas. juegan manos y brazos. Con eso se juega el voleibol. ¿Qué deporte es?
Baloncesto. Básquetbol. ¿Cómo se juega? Básquet. Con manos, brazos, piernas. Con las también. manos. También con manos, ¿cierto? También se juega con manos. Bueno, nuestro deporte insignia mundial se juega con los pies, ¿cierto? Claramente se juega con los pies. ¿Cuál es la diferencia entre los dos deportes anteriores y esto? Y este. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué diferencia me podrían mencionar? En esencia, los dos anteriores usan las manos. Ajá, Acá está definitivamente prohibido meter la mano, excepto pues exacto. el arquero, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa si en el voleibol o jugando básquet uno, no sé, le da con el pie al balón? Tiene una penalidad. Hay una penalidad. ¿Qué pasa si en el fútbol usted se pone así de creativo a jugar con la mano? Hay falta, penalidad. Hay falta, ¿cierto? Entonces, tenemos tres deportes con reglas diferentes. Usted no puede, a menos que, como decía Juan ahorita, sea el arquero, es el único que puede coger el balón con la mano. Si otro jugador lo va a hacer en medio del campo, va a ser porque el árbitro pitó, tuvieron que parar el juego y coge el balón y lo va a sacar o algo. De resto, no puede. ¿Por qué? Porque si lo hace va a tener una penalización, ¿cierto? Entonces, igual con los otros dos deportes, si usted se pone de creativo a estar dándole patada al balón, en básquet o en fútbol, lo van a penalizar o lo van a sacar porque no es un deporte que se juegue con los pies, ni este se juega con la mano. Hernán, levantaste la mano. Sí, señor. Bueno, otra de las diferencias también son las que hay entre los tres deportes es las formas de anotación. Son diferentes también la finalidad para adquirir un punto, para adquirir la ventaja sobre el otro equipo es diferente tanto en voleibol como en básquet como en fútbol. Ok. Las formas de anotar puntos. En fútbol, la forma de anotar punto no tiene que ver que, no sé, una cesta es un punto, sino que un gol puede con eso ganar el partido y ya con eso generaron 3 puntos. En el básquet, una cesta de 2 puntos, una cesta de 3 puntos, y en el voleibol, el punto es, como punto hecho a equipo contrario, es punto ganado, ¿cierto? A diferencia que a veces los saques no se cuentan como punto, a veces los saques sí se cuentan como punto. Entonces, miren que hay varias diferencias, ¿cierto? Eso tiene que ver con el hecho de que son deportes diferentes, no son deportes iguales. Por ahí alguien más me levantó la mano. Bueno, la bajaron. Sí, profe. Sí, Ah, profe, otra diferencia es el número de participantes en cada equipo, en ok. cada deporte. Ajá, exacto. En, En voleibol en se juegan baloncesto 6, ajá, baloncesto creo que también son 6. son 6, en voleibol a veces son 2 o son 5 o 6. Y en Depende, si fútbol es fútbol, somos... perdón, si es voleibol playa son 2, si es voleibol normal son 6 jugadores, ¿cierto? Entonces, Sí, si es señora. microfútbol acá, son 5 jugadores y si es fútbol son 11 jugadores. Entonces, miren la cantidad de diferencias que hay. ¿A qué voy con esta cantidad de diferencias que pasa igual en los géneros literarios? Y ya les voy a explicar por qué. Cuando hablamos de géneros literarios nos hacemos dos preguntas. ¿Qué son los géneros y cuáles son los géneros? Cuando estamos hablando de géneros literarios, estamos diciendo que la palabra género como tal se refiere a forma o clase. Si pensamos en la Biblia, decimos que en la interpretación bíblica el género literario se refiere a las distintas categorías o tipos de literatura que encontramos en la Biblia, ¿cierto? Se puede definir que un género literario es la forma de escribir que tienen los autores dependiendo la intención que tengan. Entonces, así como en los juegos, usted tiene reglas claras para cada tipo de juego, fútbol, básquet, voleibol, diferentes deportes, ¿cierto? Gimnasia, cualquiera, piensa en cualquiera. Así pasa con los géneros literarios. El autor le está diciendo a usted que hay normas específicas o pautas específicas para jugar cierto tipo de deporte. Si usted hace algo que sabe que no debe hacer, va a tener una consecuencia. Igual pasa acá. Entonces, podemos pensar en los géneros literarios de la Biblia como tipos de juego donde cada uno tiene sus propias reglas. ¿Qué pasa aquí? Que el autor nos marca las reglas de juego para decir, Isaura, este tipo de géneros lo debes interpretar de tal forma.
¿cierto? Así como pasa en los juegos. El autor está planteando un género donde me está diciendo, tú tienes que tener en cuenta las reglas literarias que ha utilizado el lector para respetar esas reglas, ¿cierto? Así como dice ahí. ¿Por qué? Porque el autor escribe de una forma que espera que el lector la identifique. Ahí es cuando hablamos que la Biblia es literatura, ¿cierto? Nosotros no nos podemos ir a los dos extremos, de solo decir que la Biblia es palabra de Dios, que no es literatura, porque entonces eso se convierte en un desorden, porque entonces no hay forma de entender un texto, de sacar una síntesis, en fin, ¿cierto? Muchas cosas. Entonces, no es solamente la Biblia es palabra de Dios, pero la Biblia también es literatura y como literatura la entendemos, porque si nosotros no entendemos la Biblia como literatura, entonces vamos a empezar a tener problemas porque la Biblia está por géneros literarios y por géneros literarios se debe entender. Tanto así que hay unos géneros que ayudan a entender otras cosas. Si usted se va a que la Biblia es solo literatura, entonces usted excluye el asunto divino de que la Biblia es palabra de Dios y que hay que creer en Dios y que hay que pensar en Dios y que hay que relacionarse con Dios para entenderla, porque es Dios quien da la sabiduría para entenderla. Entonces, mires que no nos podemos ir a los dos extremos, ni a que es solo palabra de Dios, pero tampoco que es solo literatura. Eso es un conjunto ahí. El hecho de que sea palabra de Dios es demasiado importante porque esa fue la forma como fue inspirada, ¿cierto? Eso es como lo primero. Pero entendemos que la Biblia es literatura porque si yo no entiendo la Biblia como literatura, entonces no voy a ser capaz de poder hacer un trabajo interpretativo de ella. Para eso sirven los géneros literarios, ¿cierto? Entonces, así, podríamos decir, como dice ahí, que los géneros literarios actúan como una forma de pacto de comunicación o un acuerdo establecido entre el autor y el lector. Piense con el autor bíblico que quiera, ¿cierto? Acerca del modo en que nos vamos a comunicar. Entonces, yo estoy leyendo una carta de Pablo, yo estoy leyendo un salmo de David, yo estoy leyendo un texto narrativo, entonces yo tengo que tener presente cómo el autor, cuál es el pacto que estoy haciendo con el autor. Ese pacto de comunicación que el autor me dice, Isaura, esto tienes que plantearlo de esta forma para que lo puedas entender, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ese pacto establecido entre el autor y el lector, acerca del modo en que nos vamos a comunicar, a fin de que podamos guardar ese pacto o por lo menos mantenerlo. Hemos de permitir que sea el género que ha escogido el autor el que determine, en este caso, las reglas de juego que se van a utilizar para entender sus palabras o las palabras del autor para entender el texto. Cuando se trata de la Biblia, desatender el género literario significa violar el pacto de comunicación que hay entre el autor bíblico y yo, o en este caso, también con el Espíritu Santo que inspiró el mensaje. Entonces, no podemos desatender esto porque eso nos va a empezar a causar problemas. Tenemos varios géneros literarios en cuanto, ahí nos falta, bueno, aunque de pronto a veces lo entendemos como subgénero, que es el género biográfico que está en medio de la literatura bíblica. Bueno, la literatura bíblica no, es un género, pero creo que se entiende más como un subgénero que como un género literario específico. Entonces, estos son más, básicamente, ¿cierto?, los géneros que se manejan. Entonces, en el Antiguo Testamento, de hecho, en los géneros del Nuevo Testamento también tenemos narración y ahí tenemos varias combinaciones, ¿cierto? En el Evangelio tenemos narración con biografía, tenemos varias cositas. Entonces, estos son los géneros que manejamos en la Biblia y ya hay que tenerlos en cuenta para entender cómo el autor nos está planteando el texto. Empezamos con el género narrativo. Este género es el que ocupa el mayor porcentaje de escritura en el Nuevo Testamento. Es una forma literaria que se caracteriza por seguir una acción secuencial en el tiempo y que consta de argumento, escenario y unos personajes. También es llamado relato. El significado de una narración se revela principalmente a partir de las acciones de los personajes, más que decirnos directamente lo que hemos o no de hacer. Si en una narración no hay personajes, no tenemos narración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo lo que pasa alrededor de la narración gira acerca de un personaje principal. Entonces, este asunto, cuando piensa en la narración, piensa en lo que a uno le decían en el colegio, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Que las características de una narración tenemos, ¿qué nos decían a nosotros en el colegio cuando estábamos
no sé, hablando de género literario, ¿qué nos decían en el colegio? Que un escrito debe tener, cuando estamos hablando de narración, debe tener ¿qué? Son tres cosas. Las tenemos de diferentes nombres, pero son tres cosas. Inicio, nudo Introducción. y ¿No? desenlace. Inicio, la segunda, Nudo y desenlace. Nudo nudo y desenlace, y ¿cierto? desenlace. Básicamente, la narración la encerramos en eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la narración es un argumento que tenemos, pero que debe tener un inicio, que debe tener un nudo o problema y que al final debemos desenredar el asunto. Ahora, desenredar el asunto no quiere decir que el autor al final termine en final feliz como las películas, no, es simplemente que se explica o se desenreda ese nudo o eso que está pasando al final, ¿cierto? Debe tener coherencia y debe tener un final. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la narración? Tenemos, o las características de la narración. Tenemos un argumento que responde a varias preguntas, ¿cierto? En este argumento básicamente respondemos dos preguntas, que es qué y cómo, ¿cierto? Es la estructura organizativa que vincula los elementos a la organización. ¿Cómo se da el argumento que el autor nos está planteando? Entonces, entre este argumento, ahí van lo que nosotros decimos, introducción, nudo y desenlace, ¿cierto? Lo tenemos de diferentes formas. En la introducción o el inicio, como el autor nos está diciendo o nos da una introducción de decir, no, miren, esto es el panorama que va a venir aquí. Hay introducciones, hay un autor que a mí me gusta muchísimo, entonces él con algunos libros tiene la particularidad de que le inicia uno con el final. Bueno, y sé que los que han leído, yo he leído muy poco de Gabriel García Márquez, y los que han leído de Gabriel García Márquez también saben que él hace eso, que hay libros que los inicia con el final. Pero si a mí me cuentan el libro desde el final, y si no es un buen autor, pues si ya yo averigué el final, yo para qué voy a seguir leyendo. Pero resulta que el autor te dice que tienes que leerte todo el libro para entender por qué él inició así. Entonces, uno se pega, ¿cierto? Pero es una forma de hacer un inicio o una introducción. ¿Cuál es el conflicto? Lo que pasa en medio de, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? La lucha, como dice ahí, el problema, el desorden por el cual los personajes están en esta situación. La solución, luego del clímax, hay una solución del conflicto. Es aquí donde nos preguntamos qué sentido tiene la trama, cómo se desarrolló y cómo la van a terminar. Entonces, si pensamos en el ejemplo que hay ahí de Génesis, de 12 hasta el 25, encontramos varios relatos cortos de la vida de Abraham y de su llamado de Ur hasta su muerte. Entonces, eso es lo que pasa en Génesis. Entonces, hay una narración que nos inicia desde Abraham, el padre de las naciones, qué es lo que va a pasar con Abraham. No relata todo lo que pasa con Abraham, lo que pasa con Isaac, lo que pasa con Israel, todo lo que pasa alrededor de la vida de Abraham y Proof la cierra, ¿cierto? Entonces, tenemos un escenario, tres elementos fundamentales: argumento, el escenario y los personajes. ¿A qué se refiere el escenario? El escenario responde al cuándo o al dónde, ¿cierto? ¿En qué tiempo cronológico se desarrollaron los eventos, pero también en qué lugares, espacios físicos se desarrollaron? Como dice ahí, responde a las preguntas cuándo y dónde, y el escenario es el telón de fondo donde los acontecimientos se realizan. Se debe observar bien cuando se cambia de escenario. Normalmente en la Biblia, cuando hay un cambio de escenario, hay un cambio de tema, ¿cierto? Esas son cositas que nos ayudan como a entender o a pensar en esos cambios, que si uno quiere sacarle la estructura de un texto, entonces si hay varias escenas, pero si en una escena o si se está narrando algo, pero hay un cambio de escenario, hay que prestar atención porque eso es un giro que nos está dando el autor para decir, aquí voy a hacer un cambio, ¿cierto? Los personajes. Si no hay personajes, no hay narración. ¿Quiénes son los personajes? O la pregunta responde al quién. Como dice ahí, no hay acción, son quienes tienen todo el movimiento. Entonces el autor, a través de los personajes, hace todo el movimiento para la narración, ¿cierto? Entonces, si yo le pregunto a ustedes cuál era el personaje de Crónicas de una muerte anunciada, probablemente muchos se van a acordar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era alrededor, Santiago Nazar, si mi memoria no me falla, alrededor de él que Gabriel García Márquez hace toda esta trama de Crónica de una muerte anunciada. Entonces, miren que ya, o sea, uno enseguida piensa, Crónica de una muerte anunciada, Santiago Nazar, ¿cierto? Ya eso a uno enseguida se le viene a la mente. Es el personaje a través de quien gira
Y otra cosa es el punto de vista del autor. Esto me parece muy interesante porque yo siento que uno a veces no entiende esto, pero pasa mucho en la Biblia, ¿cierto? Hay momentos en donde usted está leyendo una narración y usted siente que el autor bíblico le están contando la historia de David, pero en medio de la historia de David, el autor mete la cucharada, ¿cierto? Entonces el autor explica algo, el autor dice algo, entonces, y ahí hay un ejemplo con Segunda de Reyes, donde dice, todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, liberándolos del poder del faraón, rey de Egipto, ¿cierto? Adorando a otros dioses. Esa es la voz del narrador. Se viene contando una historia, pero el narrador mete la cuchara. Entonces, es el responsable de transmitir el significado a los lectores por medio de un relato. En ocasiones, él expresa su punto de vista. Entonces, uno se está leyendo una historia ahora. Piénsenlo a nivel de historia bíblica, pero piensen en una lectura cualquiera que usted esté haciendo. Hay momentos en que yo estoy leyendo y estoy concentrada, ¡puf! El autor me mete la cucharada para darme una explicación. Eso tiene que ver con el punto de vista del autor. Bueno, hay un género legal o ley que básicamente es uno de los géneros, creo que sería un subgénero en el sentido de que no es el género como primordial de parte de la literatura bíblica. ¿En qué sentido? De que en medio del Pentateuco, que hay mucha narración, también hay un género legal, ¿cierto? Que encontramos, bueno, en Génesis no tanto porque Génesis podríamos decir que es casi que todo narrativo. Ya en Éxodo hay leyes, en Números también encontramos muchas leyes o este género. En Levítico, básicamente Levítico es género legal y en Deuteronomio también encontramos leyes, aunque en Deuteronomio también hay narración, ¿cierto? Entonces, este género legal, como dice ahí, se concentra más en el Antiguo Testamento y son todos aquellos textos de corte legal cuya misión es regular el comportamiento humano, la vida del hombre y las leyes. Todo lo que tiene que ver acerca de las leyes, ¿cierto? Se deben tener en cuenta las preguntas de qué significó el pasaje, ya eso se los mencioné ahorita, para los primeros receptores, cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros, y cuál es el principio teológico del texto. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento no podemos escoger un texto de Levítico, de Número, de Éxodo o de Deuteronomio que sea de corte legal y traerlo de forma literal a la época. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque, mejor dicho, vamos a hacer cualquier barbaridad ahí, ¿cierto? Entonces, eso no se puede hacer. ¿Cómo funciona la ley en Israel? Era la dádiva de Dios para su pueblo a fin de establecer las formas en que vivirían en comunidad entre sí y a fin de proveer para sus relaciones y su adoración con Jehová, su Dios. También estableció los límites de respeto en sus relaciones entre la cultura y su alrededor. Entonces, todas estas leyes del Antiguo Testamento o todas estas leyes que encontramos en el Pentateuco, si ustedes se dan cuenta, es lo que nos va a ayudar a entender cómo estableció Dios las leyes para su pueblo y que a través de eso se iban a comunicar. Y que, como dice ahí, eran también límites o pautas de respeto para comunicarse con las demás culturas, ¿cierto? Hay muchísimas, si usted puede pensar en varias. Aparte de que este género legal es quien nos va a ayudar a entender toda la historia bíblica que se desprende de ahí en adelante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se nos empieza mencionando la historia del pueblo de Israel y la historia del pueblo de Israel se va a desarrollar a todo lo largo del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo entendemos? Y creo que les puse un ejemplo la clase pasada con el asunto de Salomón, ¿cómo entendemos la monarquía unida si no tenemos en cuenta la ley? No podemos, porque en el Pentateuco o en este género legal, en la Biblia, es que nos va a dar las pautas para entender por qué Dios establece un rey y cómo se debe comportar un rey y cómo se debe comportar el pueblo con el rey. Entonces, si yo omito este género en la narración que hay en Reyes, en Samuel, en Crónicas, yo no voy a entender cómo funciona el pueblo de Israel porque yo estoy sacando la ley de Dios de esa narración y esa narración se basa en la ley, ¿cierto? ¿Por qué pasa en lo del exilio? Porque el pueblo incumplió la ley de Dios, ¿cierto? ¿Dónde encontramos esa ley de Dios? En los 5 primeros libros de la Biblia. En los demás hay, pero lo que hay en los demás de alguna manera es un recorderis
de lo que pasa en estos 5 primeros libros, ¿cierto? De hecho, en Deuteronomio se dice que Deuteronomio es la segunda ley porque es como para este pueblo nuevo, ¿cierto? Pero básicamente de aquí parte el resto. Bueno, esto no, bueno, hay un ejemplo de aquí de Levítico. Hay otro género que es el género poético. Piensen cuál podría ser un libro que tiene género poético en la Biblia. A ver, ¿cuál podría ser? Cantares. Cantares. Ujú. Este género poético, parece que esto se me va a descargar. La batería me está durando muy poco. Dame un segundo, por favor, y yo conecto esto. Martes estas cosas me avisan, si no, nos hubiésemos quedado. Profe, una pregunta. Job no, también no trabaja en género poético. Bueno, yo creo que Job es más literatura sapiencial que poética, pero hay personas, no sé por qué razón, que lo colocan como género poético, pero para mí Job es más literatura sapiencial que poética. Pero hay algunos que y pues como que explican por qué, pero para mí tiene que ver más con este tipo de literatura. De hecho, creo que en esta explicación que yo doy aquí, lo tengo como un género, como sapiencial. Eh, bueno, dice que el usa frecuentemente lenguaje figurado, símil, metáfora, derivados de cuanto todo el hombre puede captar mediante sus sentidos, ¿cierto? Tiene un sentido de recordación, hace que lo que se diga o se escriba suene bien. Entonces, ahora, algo que quiero aclarar y es que hay libros que tienen varios géneros y eso va a pasar, ¿cierto? Eso no es raro que usted encuentre eso en la Biblia. Entonces, eso es muy común. Por ejemplo, en Éxodo, creo que Éxodo 15, es 15 si no estoy mal, eso es un cántico. Entonces, eso es género poético. Eh, bueno, ahí están las características de la poesía y es, bueno, la ausencia de rima, ausencia de métrica. Es común que entre la poesía tenga ritmo fonético rima, ¿cierto? Si usted piensa en uno de los textos de Salmo, si trae a la memoria alguno, hay algunos que suenan de acuerdo a la rima que tienen, ¿cierto? Cada frase, cada línea, y normalmente son 4 líneas. Entonces, cada línea suena, por decirlo de alguna manera, con la otra, ¿cierto? Entonces, y hay repeticiones que se usan, en fin. Entonces, tiene mucho detalle, ahí como dice en la segunda, que es la estructura interna de los verbos. Tiene que ver con el número de sílabos, el lugar de los acentos y cómo sus distintas combinaciones, de acuerdo con sus reglas, no hace parte de la poesía hebrea. Tal vez exista alguna, pero no tiene que ver cuando se escribió. ¿En qué sentido? Que digamos que la poesía hebrea tiene sus propias particularidades. Entonces, mire, ahí está. Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón, cantaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti y cantaré a tu nombre altísimo, ¿cierto? Entonces, por lo menos en esta, no coincide en consonancia y asonancia, no tiene la misma cantidad de sílabos, entonces este asunto de la ausencia de rima y de la ausencia de métrica tiene que ver con un estilo particular de la poesía hebrea. Adelante, Juan Carlos. Gracias. ¿Esas ausencias no son causadas por las traducciones? Al traducir del No, hebreo, del arameo, del griego al español. no necesariamente porque la poesía hebrea tiene un estilo muy particular. Hay un libro, espérese, yo siempre me acuerdo de algo. Vamos a ver si lo tengo aquí a la mano. ¿Dónde estará ese libro?
Bueno, esto es básicamente como para para el que le interesa el tema de la poesía hebrea, ¿cierto? Bueno, ahorita lo busco porque no lo estoy viendo tan a la mano, y es un libro que creo que se llama así, creo que se llama Poesía Hebrea o algo así, es un libro muy práctico que nos ayuda a entender eso, pero no creo que tenga que ver con el asunto de las traducciones, sino que es un asunto particular de la poesía hebrea, y eso lo vas a encontrar en varios salmos, con este asunto de la ausencia de rima y de la ausencia de métrica, ¿cierto? Bueno, otra característica de la poesía hebrea es el asunto del paralelismo, ¿cierto? Esto es muy común, demasiado común en la poesía hebrea. ¿Qué es el paralelismo? Es una especie de rima y armonía de correspondencia de pensamiento. La unidad conceptual se expresa en dos partes. La primera de las cuales es paralela de la segunda, y hay un ejemplo en Josué. Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Entonces, el paralelismo siempre está haciendo relación la primera línea con la segunda, ¿cierto? Entonces, ahí está el ejemplo. A veces, bueno, no sé si siempre se va a dar de la misma forma. Creo que a veces uno lo puede encontrar, no sé, hasta la tercera, pero igual siempre va a estar como en consonancia, no de rima exactamente, pero sí en relación con la segunda línea, ¿cierto? Entonces, esto es algo que también es muy común, no solamente en los textos poéticos, o si hay textos poéticos en otros libros, también la van a encontrar. Bueno, dentro del género de la poesía se diferencian tres. Cánticos, que ya sabemos que en los salmos hay muchos, eh, por ejemplo, el Salmo 150. ¿Cuál más? Recuérdenme otro cántico en los salmos. A ver, ¿quién se acuerda? Otro cántico en los salmos. Se nos borró la memoria con eso. Eso suele pasar, ¿cierto? Cuando uno lo cogen así a quemarropa. Déjenme que no puedo ver, creo que... Caterine, adelante. Bueno, pues yo entiendo ¿Sí? que los salmos en general son cánticos o tipo de cánticos Okay. que tienen una estructura especial y única dentro de la literatura y dentro de la parte del culto hebreo. Entonces, por esa razón, tanto su estructura literaria Okay. es completamente diferente, no la podemos comparar con lo que nosotros podemos entender como poesía aquí en Occidente. Eh, Exactamente. digamos Ajá. que los salmos tienen un tipo de combinaciones que al estudiarlos se hacen más lógicas. Ajá. Hay combinaciones concéntricas, quiásmicas y bueno, una cantidad Exacto. Ajá, sí. de maneras como se conjugan las estrofas y adicionalmente, pues bueno, lo que entiendo yo es que son cánticos, todos son cánticos, pero que tampoco debemos de pronto entenderlos o compararlos como para lo que representan para nosotros un himno o un canto en nuestra cultura, sino Sí. que son unos acompañamientos literarios que iban de la mano con ciertos momentos del culto y con ciertos momentos de la oración también. Tenía que ver con la liturgia hebrea básicamente, pero dentro de bueno, digamos que aquí sería lo contrario, ¿cierto? Los cánticos hacen parte de la poesía hebrea, no, a ver, ¿cómo te explico eso? No, la poesía está dentro del cántico, el cántico está dentro de la poesía hebrea, ¿cierto? Porque los cánticos eran una forma, sí, de alabar, de adorar a Dios, y estaba dentro de la liturgia y hace parte de la poesía hebrea, ¿cierto? Entonces, aquí no es que todo sea cántico, es que los cánticos están dentro de la forma, de la forma de aprendizaje, bueno,
digamos que el pueblo de Israel aprendía de una forma muy diferente y los salmos eran muy importantes porque los salmos tienen todo este asunto de cómo se entiende la poesía hebrea, que no, como dices tú, no se entiende de igual forma que la entendemos nosotros los occidentales, porque nosotros pensamos en cánticos de una forma diferente y en la poesía de una forma diferente. Pero aquí no es que la poesía está dentro del cántico, es lo contrario. Es que el cántico está dentro de la poesía porque el cántico es una forma de poesía hebrea. Entonces sería lo contrario. Sí, quería como hacer esa aclaración. Entonces es un tipo de poesía hebrea, ¿cierto? Entonces aquí hay un ejemplo con el Salmo 9. Ten misericordia de mí, Jehová, mira la aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Entonces es una forma, es un cántico o una forma de cántico, ¿cierto? Otra cosa que tenemos es que es la poesía didáctica y dice que es aquella que especifica o que su especificación, perdón, es instruir, es recordar aquello que Dios hizo con las maravillas. Se resalta la creación, la salida de Egipto. Por eso les decía, tenemos uno de ellos o una forma de poesía bueno, es básicamente un cántico que es el Éxodo 15, después de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces ahí tenemos como un ejemplo con el Salmo 33. Bueno, poesía de lamentación, creo que esta la tenemos mucho más presente, ¿cierto? Por algunos salmos tenemos poesía de lamentación en Jeremías y tenemos un libro completo de lamentaciones. A mí me encanta ese libro, pero es un libro, siento que es un libro muy fuerte, muy pesado, porque se siente el lamento. Ahora, piense si usted lee ese lamento como si usted estuviera leyendo una narración normal. ¿Qué pasa? ¿Qué pensarían ustedes que pasaría si yo me pongo a leer ese texto como una narración normal? ¿Qué creen ustedes? No a llorar. Se pierde el sentido del texto, ¿cierto? A mí me encanta ese libro porque yo siento el dolor profundo de Jeremías cuando está expresando la desobediencia del pueblo en Lamentaciones, ¿cierto? Eso es una forma de leer. Una compañera un día nos estaba explicando eso y ella decía, bueno, les voy a dar un ejemplo de ahorita. Piense si usted está escuchando una canción de despecho, ¿cierto? Ahí se siente el lamento en su máximo esplendor. Entonces, escucho una canción de despecho o escucho un vallenato, ¿cierto? Si usted se pone a pensar en la forma en que están escritas los dos tipos de música o las canciones, en cada tipo de música se entiende de manera diferente, ¿cierto? Entonces, en una canción de despecho, mejor dicho, el autor se está desbocando por una pena amorosa, por lo que sea que le haya pasado, pero se siente el dolor que él está transmitiendo a través de la canción. En un vallenato probablemente, aunque hay vallenatos de despecho, pero hay vallenatos que son muy folclóricos, ¿cierto? Se siente la alegría de la persona, es diferente. Esto pasa con el asunto de la literatura o de la poesía en los salmos. Hay que pensar en el momento por el que está pasando el autor, porque eso le ayuda a uno a entender, por eso les decía, lea una narración normal o lea el libro de Lamentaciones como una narración normal. Usted se va a perder de toda la riqueza de ese libro porque es que se siente el dolor de Jeremías cuando está hablando en este texto. O sea, él está pidiendo perdón por algo que de alguna manera él no hizo, pero el dolor lo está desgarrando, ¿cierto? Y eso pasa con algunos de los salmos, ¿cierto? En los salmos, lea una poesía o un cántico, como mencionaba Caterina ahorita, léalo como si fuera una narración normal. No, eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si usted está predicando un salmo y está leyendo un cántico o está leyendo una lamentación, yo lo que espero es que usted a mí me transmita eso que está sintiendo el autor del salmo o el autor en este caso de la poesía de lamentación.
¿cierto? O el poema, ¿cierto? Cuando yo no podría declamar poemas porque yo soy la persona, yo soy muy expresiva, pero yo no sirvo para eso porque, o sea, a mí eso no me va a salir, ¿cierto? Pero si una persona va a declamar una poesía, no sé, la forma como lo hace, el movimiento del cuerpo, a mí me ayuda a entender que es algo sentido, que es algo como solemne, y así yo lo entiendo. Esto pasa con la literatura bíblica, ¿cierto? Entonces, con los salmos es muy importante eso, no perder el sentido de lo poético, ¿cierto? Del dolor, de la alegría, de la rabia, de la frustración, no perder de vista ni perder el sentimiento con que el autor está expresando eso, ¿cierto? Porque así como él transmite el mensaje, nosotros debemos entenderlo. Hay un sentimiento ahí de por medio que el autor nos quiere expresar con este tema de la poesía y a veces nosotros hacemos que eso se pierda. Bueno, tenemos literatura sapiencial y en esta literatura sapiencial yo les decía que yo prefiero o yo aquí de pronto ubico más el asunto me mencionaron el libro de Job y yo pienso que Job es más literatura sapiencial y se van a dar cuenta por la definición. Dice que este tipo de literatura pretende mostrarle al lector cómo el hombre piensa, define, determina, reflexiona y enseña y actúa de acuerdo a lo que ha aprendido de su experiencia con Dios y su andar de vida. Esto es lo que yo siento que está contando Job, ¿cierto? Todo lo que pasa con él. Proverbios, eh, siento que es literatura sapiencial. Proverbio lo que le está contando a uno es la experiencia del pueblo de Israel con Dios y cómo a través de su experiencia con Dios ellos entienden su vida diaria, su vida cotidiana, cómo esa relación con Dios o cómo esa experiencia con Dios los ayuda a ellos a entender y a vivir su cotidianidad. Bueno, en esta literatura sapiencial podríamos decir que es Dios quien mayormente guarda silencio, quienes harán la voz principal, exceptuando el libro de Job, como dice ahí, serán los seres humanos, conociendo a Dios, reflexionando sobre Él, sobre lo que hace y lo que es y sobre la vida misma. ¿Por qué exceptuando a Job? Porque en Job, básicamente, mm, básicamente no, Dios no guarda silencio, hablan los humanos, pero Dios tiene gran parte del relato de Job, ¿cierto? Pero también hay intervención humana. Eso pasa con este tipo de literatura sapiencial. Son los seres humanos quienes, a través de su experiencia con Dios, conociendo a Dios, reflexionando sobre Él, sobre lo que hace, sobre lo que es y sobre la vida misma. Entonces, yo pienso mucho en Proverbios, pienso mucho a mí me gusta mucho este libro de, eh, ah, ¿por qué se me fue? Este, el que está después de Proverbios. Ay, se me fue. Eclesiastés. Eclesiastés. Tanto que me gusta el libro y se me olvidó el nombre. Eclesiastés. Sí, porque básicamente Eclesiastés es una reflexión de vida del andar de Salomón con y sin Dios. Entonces, cierto, el autor habla mucho de esa experiencia. Bueno, este tipo de libros nos demuestran cómo es que los seres humanos, dependiendo de la situación que vivamos, nos vemos ante Dios, hablamos de Dios, pensamos en Dios y cómo Dios ha escuchado, cómo Dios escucha silencioso como nuestra experiencia, ¿cierto? Entonces es muy interesante porque Dios guarda silencio, pero lo que se cuenta es la forma en cuál ha sido la experiencia del ser humano con Dios. Bueno, aquí tenemos algo, esto no lo vamos a mirar. Bueno, esta que es la última parte, sí, para que vayamos adelantando. Yo sé que no vamos a alcanzar todos, pero por lo menos que pueda terminar con el Antiguo Testamento. La reflexión sobre la vida se da en clara relación con la acción de Dios en la vida del ser humano. Entonces, como decía ahorita, Dios guarda silencio, pero Dios siempre está presente en este tipo de literatura porque lo que el ser humano expresa es su experiencia con Dios y cómo esta experiencia con Dios le sirve para su andar diario, ¿cierto? En Proverbio miramos toda la experiencia de vida del pueblo de Israel y cómo eso se traduce en la forma en cómo nosotros podemos caminar con Dios. En Eclesiastés vemos una reflexión del autor acerca de todo lo que le pasó a él, pero
lo enfoca a través de lo que ha pasado en medio de su experiencia con Dios. Aún en Job también, aunque en Job Dios sí interviene mucho. Hay un género que también a mí me gusta mucho en la Biblia y es el género profético. Este género profético es un género muy característico de la Biblia. Voy a quitar la diapositiva. ¿Qué piensan ustedes o qué es la profecía en la Biblia? A ver qué piensan. ¿Cómo es la profecía en la Biblia? Es la manera en que Dios habla a través de una persona escogida, especial, para transmitir su mensaje. Ok, mire, algo que a mí me llama mucho la atención de este género profético es que no tiene nada que ver con la profecía de hoy en día, ¿cierto? O cómo se ha interpretado la profecía hoy en día. Es uno de los géneros característicos, en él se recoge gran parte de los oráculos proclamados por los profetas de viva voz. Los profetas que conocemos, bueno, esta fue la labor básicamente de un profeta. Voy a explicarle o les quiero explicar la estructura, ¿cierto? Bueno, dice que tiene un patrón difícil de interpretación, pero a mí me parece que es sencilla también. ¿En qué sentido? Que el patrón es identificar el pecado del pueblo, o en este caso no todas las profecías son acerca de identificación de pecado, y esa profecía trae una consecuencia, sea de maldición o de bendición, ¿cierto? Entonces, tenemos un patrón. ¿Cuál es el patrón? Dios le habla al pueblo. Si es acerca de un pecado, entonces Dios le está diciendo al profeta, mira, en tal pueblo, ahí tenemos un ejemplo con Osea, pensemos en el ejemplo de Nahum, pensemos en el ejemplo de Jonás, en fin, ¿cierto? Entonces, Dios le habla al profeta, el profeta le dice al pueblo, ojo, que ya Dios está hasta aquí de ustedes, entonces o ustedes se ponen las pilas o cambian o Dios se los va a llevar por delante, ¿cierto? Se los va a llevar por delante es que va a hacer justicia. Eso es más en palabras nuestras, pero ese es el patrón. Entonces miren cómo en las letras rojas ahí identificamos el patrón. Sacerdote, oí esto, eso lo está diciendo Oseas. Casa de Israel, estad atentos, casa del rey, escuchad. Contra vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa, una red tendida sobre Tabor, haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo, por tanto los castigaré a todos ellos. Entonces Dios le dice a Oseas, vaya y dé este mensaje, ¿cierto? La profecía no es que el profeta va a sacar las cartas y a usted le va a decir qué le va a pasar en el futuro. No. La profecía es que Dios escoge un mensajero y le lleva un mensaje al pueblo. Y el mensaje es claro, ¿cierto? El Como una pueblo, advertencia. una sentencia, ¿cierto? El pueblo no va a decir, ay, es que quién sabe en qué momento nosotros iremos a pecar, entonces Dios mandó el profeta. ¿Cuál? ¿Cierto? Eso pasa en el momento, porque Dios se da cuenta que el pueblo está pecando y Dios dice, bueno, ya esta gente me tiene hasta la coronilla, entonces ya hay que mandarles un profeta, ¿cierto? Entonces, el papel del profeta es que él era el intermediario entre Dios y el pueblo. Dios le daba el mensaje al profeta, el profeta llegaba al pueblo y les decía, ojo, ya el Señor les mandó la advertencia. Si ustedes no se ajuician, entonces Dios va a hacer justicia. Pero miren que aquí ni siquiera está dando espacio a que ellos se ajuicien, a que ellos organicen, sino que de una vez dice, los castigaré a todos ellos. ¿Por qué? Porque ya fue como el colmo, por decirlo de alguna manera. Pero hay una sentencia también de bendición. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces, ahí está la sentencia, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, puede ser que la profecía sea con una sentencia de castigo, pero también puede ser con una sentencia de bendición. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí, ya este es un nuevo género. Bueno, aunque es... No, vamos a dejar hasta aquí ya. Entonces, ya la clase que viene terminamos, nos faltan muy poquitos géneros porque en el Nuevo Testamento, entonces ya vamos a mirar lo de la estructura de las cartas y vamos a mirar como la literatura apocalíptica, que es, tenemos la biografía, por lo menos tenemos narración, pero dentro de la narración tenemos biografía y tenemos las epístolas y tenemos la literatura apocalíptica. Ahora, una literatura que también hace parte del Antiguo Testamento es la literatura apocalíptica. Hay más en el Nuevo que en el Antiguo,
pero en el Nuevo Testamento también hay literatura apocalíptica. ¿Cuáles libros creen ustedes que hablan de literatura apocalíptica en el Antiguo Testamento? A ver qué piensan. Daniel. Daniel, ¿cuál más? Me ocurre que Ezequiel. Ezequiel también tiene mucha literatura apocalíptica. José, ¿Cómo? Oseas, ¿no? Oseas. No creo que Oseas tenga literatura apocalíptica. No creo. Daniel. Ezequiel, Daniel, creo que hay más, pero estos son como los dos libros base que hablan de literatura apocalíptica en el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, pero en el Nuevo Testamento también encontramos literatura apocalíptica y básicamente por un libro que es Apocalipsis. Entonces ya eso lo vamos a explicar la clase que viene. Chicos, tenemos para hoy nuestro informe de lectura. El foro va a ser muy sencillo, porque básicamente bueno, mentira, no le voy a poner foro para hoy, porque como no he terminado de hablar de géneros literarios, y también le voy a dar espacio, aunque se supone que ya usted debió hacer el foro, bueno, el de la clase pasada, pero no voy a poner foro para esta clase, porque están terminando el informe de lectura y porque yo no he terminado de hablar de géneros literarios. Entonces, para esta clase no va a haber foro. La clase la voy a poner el foro lo voy a poner en la quinta clase y también para que ya descansen los que ya hicieron su trabajo. Entonces, nos vemos la próxima clase si Dios quiere. Yo esta semana les voy a montar la siguiente lectura para que ya usted vaya adelantando porque la lectura es para el séptimo encuentro, ¿cierto? Estamos cuarto, nos falta 3 encuentros más, entonces para que usted vaya adelantando la lectura. De pronto hasta se las monto ahorita. Para que usted se vaya programando. Lo de las exposiciones, yo creo que para la clase que viene, básicamente las exposiciones van a ser sobre las traducciones de la Biblia y yo les voy a dar la información o el material para la exposición para las traducciones. Entonces, por favor, uno de ustedes me recuerda en la próxima clase, profe, acuérdese lo de la exposición, porque quiero ya como irles explicando. El material no sé si se los voy a montar esta semana porque tengo que escanearlos para montarle la lectura de las traducciones. Entonces no se los voy a mandar como esta semana, probablemente ya la que viene, pero para que vayan pensando en la exposición, ¿cierto? Entonces, que son como los grandes trabajos que tenemos, pero recuerden que para esta semana, para la clase de hoy, no les voy a montar foro. ¿Listo? Queridos míos, que Dios les bendiga, que descansen. A los que ya terminaron el informe ya van a dormir tranquilos, los que no lo han terminado todavía tienen hasta las 12 para que lo puedan montar, pero bueno, que Dios les bendiga, que les vaya bien, que les dé mucha sabiduría y que puedan terminar eso. Chao chicos, bendiciones. Amén. Chao, profe. Amén. Buenas Compañero. noches. Buenas Buenas noches. noches. Descansen.